Profecías escritas en el polvo del tiempo. Visiones, señales y advertencias olvidadas. Ecos del pasado resonando en nuestro presente. Bienvenidos a Paranormal. Y aquí comienza el portal del tiempo. Entre las sombras del pasado, hay quienes afirman haber visto lo que aún no ha ocurrido. Visiones envueltas en símbolos, sueños, éxtasis o silencio. Hombres, mujeres e incluso niños marcados por un extraño don, el de predecir lo inevitable. Hoy, en este episodio, abrimos el umbral hacia las mentes más inquietantes de las profecías modernas y antiguas. ¿Son advertencias del destino, coincidencias escalofriantes o ecos de una verdad que nos negamos a ver? Prepara tu mente, porque estás a punto de entrar al archivo oculto de las profecías. Número 1. Nostradamus. Astrólogo, médico, boticario y alquimista. Lo cual, según expertos, Nostradamus ayudó gracias a su sabiduría con alquimia y plantas para curar a gente en la época de la peste negra. Nacido el 14 de diciembre de 1503, escribió su obra más famosa, The Prophecies, escrita en 1555 cuartetas, publicadas en formato poético y enigmáticas que permitían diversas interpretaciones. Pero ¿cómo era su manera de canalizar estos mensajes? Tal vez te preguntarás. Y la respuesta es con espejos y agua, o mejor conocida como hidromancia. Utilizaba un cuenco de agua o una esfera de cristal para poder concentrarse, como si se tratara de una especie de ritual mágico, casi como una divina con su bola de cristal, pero en lugar de predecir amores pasajeros o tóxicos, Nostradamus veía guerras, plagas y el derrumbe de imperios a lo largo de la historia que estaba al porvenir. Pero, ¿qué tan precisas eran sus predicciones? Pues hablaba en versos, símbolos y metáforas, y muchas de sus profecías hasta ahora se han vuelto realidad. Hoy vamos a repasar algunas de las más impactantes profecías que se han cumplido. El león joven vencerá al viejo. Se refiere a la muerte del rey Enrique II de Francia en un torneo de caballería en 1559. Abatido en una contienda a caballo. Lo que inició como un duelo terminó siendo una justa fatídica que terminó con la muerte del rey por su consejero. El rey falleció al incrustarse en varias partes la astillada lanza perforando su ojo y sus 100 derechas. Así escribió Nostradamus en el siglo XVI, en versos crípticos que han sobrevivido todo tipo de guerras, imperios y hasta religiones. Se le atribuye haber predicho también desde la Revolución Francesa y con ella el ascenso de Napoleón. También predijo el nacimiento de un hombre al que llamaría Hister en 1889 y obviamente hablaba del artista frustrado del bigotito. Pero no falló adrede su nombre, ya que Hister no era una simple manera de tapar como nosotros siendo censurados por su peculiar nombre. Hister es el nombre de un río que pasaba por el lugar de nacimiento de Hitler y también predijo su ascenso al poder en 1933. Predijo los ataques del 11 de septiembre y cito: En el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de la ciudad nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra y luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. Y ahí es entonces cuando los antiguos susurros se convierten en gritos. Nostradamus no solo predijo eventos, nos recordó con siglos de ventaja que el destino siempre deja muchas señales. Solo hay que saber interpretarlas. Número 2. Porque si Nostradamus miraba a través del agua, Edgar Cayce veía a través de los sueños. Nacido en Kentucky, Estados Unidos, Cayce no usaba símbolos ni metáforas, simplemente dormía. Conocido como el profeta durmiente, entraba en un estado hipnótico,
profundo, y desde ahí respondía preguntas sobre el futuro, el alma, la salud e incluso el destino de la humanidad. Y estas son sus profecías más famosas. Predijo el colapso de la bolsa en 1929, cuando dijo que vendría una crisis económica global. Esto pasaría si no se corregían los excesos del sistema financiero, y no se equivocó. La Gran Depresión no tardó tanto en llegar. Habló de una Segunda Guerra Mundial. Dijo que si las naciones no buscaban la armonía, una nueva sombra envolvería a Europa. 10 años después comenzó la Segunda Guerra Mundial. También habló de líderes como presidentes. Uno moriría durante sus últimos días de mandato. Hablaba de Franklin Roosevelt en 1945, quien padecería una fuerte hemorragia cerebral justo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y habló de otro que caería violentamente, y desafortunadamente fue un atentado que muchos no podrán olvidar fácilmente. Hablaba del asesinato de John F. Kennedy en 1963. También dijo que China, en el futuro, sería la cuna del cristianismo aplicado, no como religión, sino como una forma de vida espiritual basada en la compasión. Y aunque parecía impensable en su época, hoy vemos a China no solo como potencia mundial, sino como un lugar donde el pensamiento espiritual comienza poco a poco a resurgir. Finalmente, Kaiser advirtió sobre cambios en la Tierra, alteraciones climáticas, terremotos, cataclismos e incluso un posible cambio de polos. Claramente, el día de hoy esa narrativa nos causa algo de familiaridad y no dio una fecha exacta, pero advirtió que el mapa del mundo cambiaría para siempre. Kaiser no buscaba fama, no escribía versos crípticos, solo cerraba los ojos y hablaba. Y muchas décadas después, aún se preguntan quién o qué le hablaba desde el otro lado de los sueños, o si era una especie nada más del medio. Como dato importante, Edgar Cayce hablaba también de la Atlántida, esa ciudad mitológica que hasta la actualidad sigue siendo todo un misterio. También habló de una gran transformación espiritual y de un futuro donde la humanidad tendría que elegir entre el ego o la evolución. Y mientras Cayce dormía, en Bulgaria, una mujer ciega veía más que los que tienen los ojos bien abiertos. Número 3. Baba Vanga. Baba Vanga perdió la vista a los 12 años, atrapada por una tormenta tan violenta que era imposible que pudiera sobrevivir, y muchos la consideraron como un milagro o una señal. Desde entonces, decía recibir mensajes de seres invisibles, y lo que decía era tan preciso que incluso los gobiernos tuvieron toda su atención. En 1989, Baba Vanga predijo: los hermanos americanos caerán tras ser atacados por aves de acero. Muchos lo relacionan directamente con el 11 de septiembre, cuando 2 aviones impactaron las grandes torres. Y ahora las aves de acero se convirtieron en símbolo de esa tragedia. En 2004 predijo una gran ola que cubriría la costa y se llevaría a todos. Ese mismo año, el mundo fue testigo del tsunami en el sudeste asiático, que dejó más de 200,000 muertos. Predijo una crisis energética y económica global. Baba Vanga habló de un tiempo en el que la humanidad se congelará, el dinero perderá valor y la luz será escasa. Muchos interpretan esta visión como una advertencia sobre las crisis energéticas recientes, las tensiones geopolíticas por el gas, el petróleo y el aumento en el costo de la vida a nivel mundial. En especial, tras eventos como la guerra en Ucrania, los bloqueos de suministros y el desplome de monedas, el avance de la inteligencia artificial y la pérdida del control humano. Dijo que llegaría un día en el que las máquinas pensarán por nosotros y algunos hombres se volverán sus esclavos sin saberlo. Una visión que hoy resuena con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, la automatización y la dependencia digital. Aunque hablaba desde los años 70, parecía poder ver el dilema actual. Baba Vanga no escribía, profetizaba con la voz. Y aunque sus ojos estaban cerrados al mundo físico, parecían abiertos al tejido del tiempo.
Distintas épocas, distintos lugares, distintos idiomas, pero un mismo patrón. Algo viene y alguien o algo quiere que estemos preparados. Pero mientras ella hablaba con palabras, hubo otro profeta que dibujaba el futuro. Número 4. Parravicini, pintor, escultor y artista, pero también un visionario. Decía que una entidad le tomaba la mano y lo guiaba en lo que él llamó psicografías, dibujos acompañados de frases crípticas. Y aunque al principio nadie le creía, con el tiempo las imágenes comenzaron a hablar por sí solas. Estas son algunas de las profecías más inquietantes. La caída de las torres. En 1939, en una de sus psicografías, escribió: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. La psicografía venía junto a la frase 2 torres humeantes. La imagen fue hecha 62 años antes del 11 de septiembre. Escalofriante, ¿no? El Papa argentino. En 1938 escribió: llegará el Papa nuevo desde el sur. Décadas después, el Papa Francisco sería el primer Papa latinoamericano. Papa argentino que será elegido en el 2013. ¿Coincidencias? Lo dudo. La pandemia global. En 1937, en una psicografía, escribió: resurgirá la peste. El mundo sufrirá una nueva enfermedad. Muchos relacionan esto con la pandemia del COVID-19, que sorprendió al mundo entero en el 2020. ¿Acaso ya se habrá cumplido esa profecía o habrá otra pandemia que se acerca? Contacto extraterrestre y la revelación. Parravicini también dejó varias psicografías donde mencionaba que los seres del espacio llegarán en paz y que se mostrará la verdad sobre ellos cuando el hombre esté maduro. En un contexto actual, tenemos muchas filtraciones, videos clasificados y testimonios oficiales, y ahora sus palabras cobran vida y mucho peso. Cada trazo suyo parecía una advertencia, cada frase un enigmático dilema. No hablaba del futuro, lo dibujaba. Parravicini no buscaba fama ni seguidores, solo dejaba que algo o alguien hablara a través de sus psicografías. Y aunque sus dibujos parecían una especie de delirio, con el tiempo se transformaron en espejo. Porque cuando el futuro insiste en mostrarse, encuentra todo tipo de canales y a veces elige a los más inocentes. Número 5. Los niños de Fátima. Lucía, Francisco y Jacinta en 1917 eran 3 niños en Fátima, Portugal, que aseguraron haber visto a la Virgen María. No eran profetas, ni sabios, ni tampoco artistas. Solo eran 3 niños jugando entre ovejas, pastorcitos de una aldea remota en Portugal, que decían haber visto algo extraordinario, algo que contaron primero a las personas del rancho para los cuales trabajaban. Ellos mencionaron una señora vestida de luz que descendía desde el cielo, con un mensaje urgente para toda la humanidad. Les recuerdo que era el año 1917 y el mundo estaba en guerra. Lo que recibieron lo contaron con inocencia, pero el mensaje era cualquier cosa menos infantil. Las apariciones se repitieron durante 6 meses. 6 meses que dejaron consigo 3 secretos, los 3 secretos de Fátima. Primer secreto: la visión del infierno. Lucía describió un mar de fuego, con almas en pena, gritos y horror. Esa era una clara imagen que no podría inventarse una pequeña niña. Decía que era una advertencia, no un castigo, sino un recordatorio de lo que el ser humano podía hacerse a sí mismo. Segundo secreto: el fin de la guerra y el ascenso del comunismo. La Virgen profetizó el fin de la Primera Guerra Mundial y advirtió que si la humanidad no cambiaba, comenzaría otra aún peor. Y años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial. También habló de Rusia,
su expansión comunista y la necesidad de consagrarla al corazón inmaculado. Todo esto fue registrado antes de que el comunismo tomara fuerza en Europa. Tercer secreto, silenciado por el Vaticano durante décadas, fue revelado oficialmente en el año 2000. El tercer secreto describía una figura vestida de blanco, identificada como el Papa, atravesando una ciudad en ruinas y siendo asesinado junto a otros religiosos. Muchos lo vinculan al intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981, quien él mismo creyó que fue salvado por intervención divina. Pero otros internautas piensan que el Vaticano no reveló todo el contenido real del secreto. ¿Podría haber algo más profundo dentro de la Iglesia? 3 secretos, 3 advertencias y el misterio sigue más de un siglo después. Porque a veces los mensajes más poderosos no vienen de grandes profetas, vienen de labios temblorosos y ojos que aún quieren creer. Número 6. Ryo Tatsuki. No era profeta, no era médium, ni alquimista mística. Era una ilustradora japonesa y que, mientras dormía, tenía sueños sobre el futuro. Ryo Tatsuki comenzó a tener sueños extraños desde muy joven, pero no eran simples pesadillas, eran visiones detalladas, acompañadas de fechas específicas. Como si supiera que alguien no le creería, decidió ilustrarlas y escribirlas en un libro, El futuro que vi, publicado en 1999. Muchas de esas visiones se cumplieron con precisión inquietante. En 1995 predijo el terremoto de Kobe, que ocurrió ese mismo año dejando más de 6.000 fallecidos. En el 2011 anticipó un gran terremoto y tsunami en la región de Tohoku. Ese evento, el 11 de marzo, provocó el desastre nuclear de Fukushima. La fecha y su descripción ya estaban en su libro desde hace más de una década atrás. También mencionó un evento de escala global para el año 2020 sin decir qué sería. Muchos lo relacionan con la llegada obviamente del bicho del 2019. Pero lo más perturbador es lo que dijo después. En una rara entrevista de televisión le preguntaron si aún tenía visiones. Ella respondió que sí, y que había soñado con algo que ocurriría este año 2025, pero no quiso decir qué era, solo dijo: "No puedo hablar, ya no veo". Desde entonces desapareció de todo medio de información. Nadie sabe si sigue teniendo sueños, nadie sabe si sigue dibujando sus mangas proféticos, pero muchos esperan o temen que sus palabras aún no hayan terminado. Ryo Tatsuki soñaba y terminó callando. Sus visiones fueron advertencias, pero sin respuesta concreta como tal. Pero no todos los mensajes del futuro vienen envueltos en tragedia. A veces, incluso entre las sombras, alguien ve una puerta abierta, una posibilidad, una oportunidad o una esperanza. Y eso fue lo que trajo al mundo a Javier. Número 7. Un profeta que, lejos de anunciar solo desgracia, habló más de esperanza y de un gran cambio. Hablemos de Chico Javier. Después de profetas, visionarios y advertencias, llega una voz distinta, no una que grita castigos, sino una que ofrece una oportunidad. Chico Javier, médium brasileño, nacido en 1910. Durante más de 70 años escribió mensajes, libros y cartas dictadas según Javier por seres del más allá. Y aunque muchos lo veían como un simple hombre humilde, su legado espiritual y profético cruzó fronteras. Pero entre todas sus revelaciones hubo una que marcó un antes y un después, la llamada fecha límite. Según Chico Javier, el 20 de julio de 1969, cuando el hombre llegó a la luna, algo sucedió fuera de nuestro entendimiento. Seres elevados, guardianes del universo, se reunieron y tomaron, según él, una decisión: darle a la humanidad 50 años de prueba. Un plazo para dejar atrás el egoísmo, el odio y la destrucción, para evitar una guerra nuclear, para madurar y finalmente ser parte de una comunidad cósmica más grande.
Si en esos 50 años no nos destruíamos, tendríamos permiso para avanzar. Ese plazo terminaba el 20 de julio del 2019, y aunque el mundo vivía tensiones, amenazas y caos, no hubo guerra mundial, tampoco un cataclismo nuclear, pero apenas unos meses después llegó el bicho, llegó la pandemia global. ¿Pero acaso sería un llamado al despertar espiritual de la humanidad? Puede ser, pero algunos creen que superamos la prueba. Otros piensan que estamos en evaluación, pero muchos sienten que algo ha cambiado. Chico no hablaba de castigos, habló de oportunidades, de un futuro donde la humanidad pueda por fin mirar al cielo, no con miedo, sino con madurez. Tal vez el futuro no está grabado en piedra, tal vez se dibuja con cada decisión que tomamos, con cada elección entre la oscuridad y la conciencia. Hemos escuchado advertencias, señales y visiones de quienes vieron más allá de su tiempo, algunos desde el sueño, otros desde el dolor y algunos desde el total silencio. Pero todos, en su forma única, nos dijeron lo mismo: aún hay tiempo. Tiempo para despertar, cambiar y comprender que lo invisible no siempre es irreal. Y si estas voces no eran locura, sino una memoria del porvenir, entonces el misterio no es una amenaza, es una invitación. Una invitación a mirar con otros ojos, a escuchar lo que nos suena y sentir lo que el mundo aún no se atreve a decir. Según Chico, fuimos puestos a prueba, observados por civilizaciones invisibles, y si logramos sobrevivir a nosotros mismos, podríamos evolucionar. Lo que une estas figuras no es la exactitud, es la intención. Todos dijeron lo mismo, pero con otras palabras. El tiempo no es lo que creemos, y el futuro ya dejó huellas en el pasado. Siempre hubo un mensaje claro, escondido entre tantas voces. Tal vez no es el fin del mundo, quizás es solo el fin de una versión de nosotros mismos. Nos están observando, siempre lo han hecho. La pregunta es, ¿estás preparado? En Paranormal Mystery no solo buscamos respuestas, sino despertar aquello que llevamos dentro. Porque a veces el misterio más grande está en nosotros mismos. Si te gustó el capítulo, no olvides suscribirte, comentar, darle like y compartir. Hasta la próxima. Y recuerda, no estás paranoico, estás despertando. ¡Corte! Sí, ya la cagué. ¿Ya la paré? ¡Corte! La niña más loca. Ecos del pasado. Ahí va. Ponle, quítale, bórrale. 3, 2, 1. Empezamos. Ahí tenía que voltear el reloj, pero bueno. Corte. Empieza de nuevo. 1, 2, 3. Listo.